Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en una nueva mesa de análisis y debate sobre la jornada electoral en la India. La India, la democracia más grande y más numerosa del mundo, que organiza elecciones en 7 fases y que ya iniciaron el pasado 11 de mayo. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Nos acompañan el día de hoy Yogendra Sharma. Él es colaborador del Centro Cultural de India en México y profesor de la UNAM. Bienvenido, Yogendra. Gracias, Rina, gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Daniel Kent. Él es historiador y docente de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Daniel. Gracias. Y también está con nosotros Mario González Castañeda. Él es investigador independiente y un especialista en políticas del sureste asiático. Bienvenido, Mario. Gracias. India, la democracia más numerosa del mundo, celebra elecciones en 7 fases, iniciando el 11 de abril hasta el 19 de mayo y conociendo los resultados electorales el próximo 23 del presente mes. Hay 900 millones de personas que serán elegibles para votar, siendo 84 millones de estas que lo harán por primera ocasión para elegir a 543 escaños de la Cámara Baja o del llamado Lok Sabha. Recordemos que India es un país muy complejo en donde tiene una enorme diversidad religiosa, étnica y cultural. ¿Cómo se organizan elecciones con estas dimensiones tan grandes? Bueno, con muchísimo planear, ¿no? Con muchísimo planear desde hace, digamos, ya constantemente. De hecho, se dice que en la India siempre se están celebrando elecciones en alguna parte de la India. Eso lo que está pasando ahorita es de Lok Sabha. Así se llama, que literalmente sería como la Cámara Baja más o menos, ¿no? Y en eso vamos a elegir el siguiente primer ministro de la India, junto con los miembros de esta Cámara, que en total sería 545 miembros. De ellos, 543 son elegidos directamente por la población a través del voto, y 2 son elegidos o seleccionados por el presidente de la India, que serán los que representen la comunidad anglo-india. Y como bien lo mencionaste, ahorita son 900 millones de personas que tienen derecho a votar, porque no es total población, y ya hoy es la quinta, porque las elecciones se van a llevar a cabo en 7 fases, y hoy se celebró, porque en la India ya es la diferencia de 12 horas casi más o menos, entonces la quinta fase. Entonces más de la mitad de elecciones ya se celebraron y pues hay toda una planeación detrás de, claro. detrás ¿Y el resultado electoral cuándo es? El 23 de mayo. 23 de mayo. Ajá. 23 de mayo. Ahora, vienen los jóvenes, ¿no? ¿Podrían hacer los jóvenes una diferencia en esta elección? Tengo entendido, digo, hablando ya de números y cifras, que hay 15 millones de jóvenes que van a votar por primera ocasión y que tienen entre 18 y 19 años, Daniel. Sí, pues ese es creo que uno de los grandes temas, no directamente los jóvenes, sino los problemas que los jóvenes están teniendo, ¿no? En términos de desempleo, de acceso al mercado laboral, de urbanización crecientemente. India, estaba leyendo datos que cada mes creo que era 1 millón de personas que llegan a la mayoría de edad, ¿no? Entonces así como hay una planeación constante, también hay un reto constante de crecimiento, y sí, es un misterio saber cómo van a votar estos votantes, porque no hay referencia previa, ¿no? Y sí es un factor importante. Ahora, el tema de mujeres es importante, el voto de las mujeres. ¿Sería clave este voto, Mario, para estas elecciones? Sí, claro, como en cualquier otra democracia, la participación de las mujeres siempre resulta relevante. El caso de India no es la excepción. Y si vemos en cómo se traduce esa participación en el caso de los asientos que ocupan en la Lok Sabha, sí. La cuota aún es reducida, estamos hablando del 30%, y eso es una ley que se aprobó hace 2 años, con muchas reticencias, hay que decirlo, del actual gobierno y también por parte de la oposición. Veían en el sistema en India hay de por sí un sistema de cuotas para minorías, entonces agregar una nueva cuota para ellos hacía más complicado el ejercicio de la democracia.
Yo en lo particular no pienso que sea una complicación más, sino que garantiza justamente un espacio de representación a las mujeres, teniendo en cuenta también el porcentaje que ellas tienen en la población, ¿no? Claro. Y a eso también hay que agregarle el voto en el exterior. ¿India sí es un país que tiene permitido el voto en el exterior? Sí, así es. De hecho, como hay una diáspora muy importante y de las personas que todavía mantienen su nacionalidad y su pasaporte, porque India no permite doble nacionalidad. Okay. Entonces sí, va a marcar, digamos, su presencia. Y no solo eso, no solo para votar, sino también la importancia económica que tiene el diáspora hindú fuera de la India. Eso es y redes sociales, etcétera, y toda la publicidad que van a usar en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, porque la vez pasada también, 2014, tuvo mucha importancia. Eso ha sido interesante, disculpa, es que en 2014 hubo una campaña muy importante en Estados Unidos, ¿no? De apoyar, gente que apoyaba a Narendra Modi y al BJP, y había una campaña, digamos, muy vocal que esta vez no se ha visto. No sé si hay algún factor ahí que tenga que ver con la política de Estados Unidos, pero sí, siempre ha sido importante ese Pero las redes sociales están jugando un papel muy importante en estas elecciones. Sí, claro, pero no al punto de poder, digamos, cambiar los resultados. Claro. Lo que es cierto es que el partido del Congreso junto con la oposición sí han copiado el sistema que implementó el BJP en las pasadas elecciones del 2014 y ampliaron justamente la red de gente que está encargada a viralizar temas y a situar hashtags, que es en lo que está. Pero hay que tener en cuenta que de 10 indios, 7 viven en contextos rurales, donde es difícil tener acceso a internet. Así es que este grupo y esta campaña, que sí es cierto, está, digamos, focalizada en las plataformas y en las redes sociales, tiene, digamos, todavía una poca posibilidad de ser el que cambie los resultados. Sí, sino como catalizador. Exacto. Ahora, entremos un poquito más en materia. Yogendra, tenemos que India es un crisol de religiones, de riqueza lingüística, de etnicidad. ¿Cómo se hace política, por ejemplo, en este país en donde cuenta con los musulmanes como la segunda población más grande? O sea, ¿cómo está ahí el acomodo político, por ejemplo, entre las minorías? Bueno, sí es un tema, digamos, no tan fácil de explicar y, de hecho, creo que es lo que nos enseñan, digamos, en las universidades, que primero se contextualiza todo y después se hace como una declaración más o menos, ¿no? Sí, India sin duda alguna es toda una mezcla de religiones, culturas, y por ejemplo la presencia de los musulmanes, de hecho, ni siquiera me gustaría decir que son externos, etcétera, porque llevan más tiempo los musulmanes en la India que los católicos en América Latina, por ejemplo. Llevan casi 1000 años, ¿no? Entonces, pero sí es la primera minoría más importante. ¿De qué hablamos? ¿13%, 12%? Sí, son 13-14%. En total más o menos son 140 millones, si no me equivoco, ¿no? Sí. 140 millones, que de hecho es entre los 3-4 países con más poblaciones musulmanes en el mundo. Es una junto minoría con más Indonesia, grande. Pakistán, exactamente, ¿no? Junto con Indonesia, Pakistán, India, etcétera. Entonces, pero a nivel político se manejan de otra manera las cosas, pero también hay una convivencia bastante buena en vida cotidiana, porque ha habido como una aceptación, como por ejemplo hay un libro, se llama Hindu View of Life, y donde explica que también India ha sido una cultura que incluye a otras culturas que van llegando allá. Y, por ejemplo, lo que hablaste de idiomas, hay 22 idiomas como oficiales de la India y Urdu es uno de aquellos, y Urdu es como un buen ejemplo de la mezcla de las dos culturas. Claro, y hay idiomas también que se hablan en cuestiones, o sea, en términos regionales, ¿no? Bueno, sí, 22 son oficiales y después hay un sinfín de idiomas. Exacto. Entonces, casi cada estado tiene su idioma. Ahora, hablando del acomodo político, Daniel, tenemos todo el tema de los Sikhs, por ejemplo, ¿no? Es decir, ellos están buscando un estado independiente en el Punjab y, bueno, ellos representan creo que el 6% de la población. ¿Cómo está todo este tema de la cohabitación política con los Sikhs, que es también otra minoría? Y, bueno, platícanos, ¿qué buscan ellos, por ejemplo? Pues habríamos de primero
plantear antes de entrar como en materia en comunidades específicas. Yogendra decía que hay como una coexistencia muy, digamos, tradicional, ¿no? De siglos entre comunidades distintas, pero eso tenemos que entender que políticamente se refleja en una política democrática que funciona a partir de las comunidades, ¿no? Muchos partidos, muchos dirigentes, muchos grupos sí apelan a un sentimiento de comunidad que puede ser religioso, puede ser regional, lingüístico, incluso étnico. En el caso de los Sikhs es muy claro porque se une religión y religión y lengua, ¿no? Pero desde los años 90 y sobre todo en los años 90, pero también recientemente, esta coexistencia que Yogendra decía que existe, que Nehru decía que era la unidad en la diversidad, sí se ha visto marcada por una creciente, ¿cómo decirlo? Tensión. Fricción, ¿no? Fricción, sobre todo en relación a comunidades como... Los Sikhs tuvieron un momento de importante fricción en los 80s, pero la comunidad musulmana, y con esto habría que redondear lo que dice Yogendra, es una de las pocas comunidades, por ejemplo, que no tiene un partido político, ¿no? Hay partidos políticos mayoritariamente hindús, sikhs, de ciertas castas, pero los musulmanes no, entonces hay una exclusión de esta esfera democrática que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente hay una diversidad y una integración, sino que hay importantes fricciones. Mario. Bueno, también esa diversidad étnica y cultural se expresa a través de los partidos regionales, ¿no? Claro. Que es algo que hay que tener muy presente en el caso de India. Existen los partidos nacionales y existen los partidos regionales, y entonces la democracia fue pensada en esa forma, ¿no? Para poder satisfacer las agendas más particulares, se crean los partidos regionales que expresan, digamos, los sentires de cada uno de las regiones en India, y luego tenemos a los partidos nacionales, que son los que tienen una plataforma, valga la redundancia, nacional, y que permite, digamos, no solamente plantear cuestiones que vienen de un estado en particular, sino lo que le aqueja al país en general. Ahora, también, y agregando un poco a lo que decía Daniel, no solamente es esta minoría sikh la que, digamos, ha tenido fricciones, o la que también tiene un particular peso en el sistema democrático, sino otras minorías como sería Assam, Mizoram, que también tienden a, o tienen una fuerte célula de radicalización y secesionista. Sí. Y sin embargo, hay grupos dentro de ese mismo discurso que prefieren utilizar la democracia para poder acomodar sus exigencias en el marco de la democracia india. Entonces, eso también es un ejemplo que nos da India en el sentido de cómo la democracia puede acomodar ese tipo de exigencias. Exactamente, tenemos una democracia inclusiva, pero bueno, no sé si están de acuerdo conmigo y lo pongo aquí en la mesa. El gran reto de la India hoy también es mantener ese Estado laico y la unidad del territorio. Que yo diría, más que laico y secular, porque sí hay una diferencia entre lo laico y lo secular. Sí. En lo laico el Estado no reconoce la existencia de iglesias, ¿no? Claro. En el secular el Estado las reconoce y además entra como un árbitro de las religiones. En el caso de India sí la secularidad está en riesgo o está en una crisis por justamente la existencia de partidos que tienen plataformas religiosas y que presuponen que la mayoría hinduista ha sido mal gobernada o que sus exigencias no han sido canalizadas de la mejor forma. Y pues hablando de contextos y hablando de partidos, solamente hay un partido nacional que, digamos, tiene una plataforma secular y que tiene una herramienta y digamos los medios para poder defender esa secularidad, que es el partido del Congreso, aunque atrás tiene toda una historia muy semejante a la del PRI, ¿no? Pero sí, la democracia india y particularmente la secularidad del Estado me parece que está en una constante crisis, que ha habido momentos en los que se ha sabido, digamos, distensionar y canalizar de una mejor forma, pero en este momento en particular, y esa es mi visión muy... O sea, ¿ha habido estallidos de violencia sectaria? Claro. Que yo ha habido momentos violentos, donde algunas... Pero de ambos lados. No solo ambos, varios lados. Claro. No solamente estamos hablando de hindúes, musulmanes, sikh y todo eso, ¿no? Porque desde que nace India,
digamos, nace Pakistán al mismo tiempo. Sí, claro. Y hubo una violencia muy fuerte durante ese tiempo. Y después ya en otra violencia más importante entre dos comunidades es entre los Sikh, ¿no? O más bien en contra de los Sikhs, porque ni siquiera hubo violencia de parte de los Sikhs en 84, cuando asesinan a Indira Gandhi. Sí, claro. Y después ha habido, digamos, en diferentes momentos, esa fricción, esa violencia entre esas dos, tres comunidades. Claro. Sin embargo, desde los 90 sí es cierto que ha habido distintos frentes, pero sí ha habido una constante de una violencia organizada en contra de las comunidades musulmanas desde los años 90. No hay episodios claros en el 92, la famosa mezquita de Ayodhya, ¿no? que fue un episodio clave en la historia del BJP, pero luego el 2002 en Gujarat también Narendra Modi, en el 2014 hubo en Muzaffarpur, creo que fue en Uttar Pradesh, ¿no? Y recientemente hemos visto no solamente estallidos así tan relevantes como estos, sino una especie de generalización, por lo que se puede ver de aceptación de los funcionamientos de estos organismos que incitan a la violencia, ¿no? No Ahora, desde el gobierno directamente, pero claro, sí están activos y no se está haciendo nada para detener. Las elecciones de la India se deben de leer como una especie de referéndum sobre Narendra Modi y su gestión y desempeño al frente del gobierno en manos del partido BJP o el llamado Partido Popular Indio. Tenemos que Narendra Modi prometió combatir la corrupción y utilizó el apoyo de los jóvenes y de las clases medias para llegar al poder, pese a su rol polémico que jugó en las matanzas en Gujarat en 2002, una incitación de violencia en contra de los musulmanes. Por otro lado, Narendra Modi, en términos económicos, enfrenta una serie de obstáculos para el desempeño de la economía nacional, un desempleo que galopa, una desigualdad social y sobre todo también una enorme crítica porque ha centralizado el poder y ha reducido el presupuesto en materia social. Las matanzas de Gujarat en 2002, y ahí tuvo un rol polémico Narendra Modi. ¿Qué ha pasado con estas matanzas? Porque esto, conectan directamente a Narendra Modi con 5 años como primer ministro y su posible reelección en el 2019. Mario. Pues es muy controversial, es decir, después de los eventos, el Parlamento nombró una comisión de investigación para justamente revisar qué había pasado. Lo que encontró la comisión es que hubo una omisión por parte del gobernador, Narendra Modi, es decir, no envió a las fuerzas policíacas a detener los disturbios, sino que únicamente esperó a que terminara la violencia en vez de intervenir. Y lo más grave, que es ahí la conexión que tiene Narendra Modi, es que miembros de su partido, del Bharatiya Janata Party, proveyeron de los domicilios de los musulmanes que supuestamente participaron o que estaban en el tren donde surgieron los incidentes. Eso, obviamente, dado que es una comisión parlamentaria, el reporte que emitió tuvo un rechazo por parte, obviamente, del gobernador y de la oposición en ese momento. Para tener contexto, en ese momento estaba la United Progressive Alliance, la que decide crear esta comisión para hacer una suerte de investigación imparcial, que también hay que decir que las comisiones de investigación en India no son nuevas, llevan un proceso bastante largo desde el periodo colonial y los reportes que emiten se convierten en precedentes judiciales. En el caso particular de esta comisión, una de las limitantes era que no se podía convertir en una corte penal ni en una corte civil. Entonces el reporte lo único que hace es evidenciar las fallas que tuvo la autoridad. De ahí el asunto se llevó a la Suprema Corte y la Suprema Corte decidió que no tenía elementos para poder, sentenciar a Narendra Modi por estas omisiones. Y eso fue previo a la elección del 2014, es decir, le abrió la puerta a convertirse en candidato. Pero ha sido como una carga muy grande para Narendra Modi, claro, ¿no? Este tema de las matanzas de Gujarat. ¿Estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso porque sí, él está libre de cualquier, acusaciones que hicieron en contra de él. Y yo no diría que esa fue una puerta que abrieron para las elecciones de 2014, porque en 2014 la situación era tan mal de parte del gobierno que había gobernado
10 años que había muchas otras puertas que ellos solitos abrieron, que ya no se reeligiera ninguno de esos candidatos. De hecho, fue la peor derrota de Congress en aquel momento. 44 asientos los que ganaron, ¿no? Y BJP, con, digamos, Narendra Modi ganó con mayoría absoluta primera vez, ¿no? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. Pues él, de hecho, cuando hubo toda una investigación y fueron, digamos, las autoridades, dijo, ustedes pueden preguntarme, ustedes pueden investigar lo que quieran, y estoy, digamos, abierto a cualquier investigación. Y salió, digamos, intacto de ella. Es interesante porque eso es algo que está pasando no solo en India, sino como que la opinión experta y la opinión de los especialistas siempre se centra en estos sucesos que sin duda son muy graves, ¿no? Como dice Mario, pero como dice Yogendra, Modi ganó la victoria más importante de los últimos 30 años, entonces claro, pero tal vez tiene razón. en una muy buena estrategia electoral que no tuvo el partido. Y además porque alentó el es resentimiento en contra de las élites, también es importante, ¿no? Claro, eso es muy importante. Claro. Sí, pero hay que entender que, digamos, lo hemos visto en distintos países, ¿no? El juego democrático no siempre tiene que ser basado en reglas claras, y lo que sí ha hecho Modi es tener una estrategia electoral muy buena. Claro. Se ha servido de los fracasos de sus oponentes del Partido del Congreso, y en ese sentido creo que el peso de lo del 2002 en Gujarat es más un peso que nos preocupa a especialistas, a analistas, pero yo siento que realmente no es el principal problema ahora de Modi, tiene otros. Después de la crisis militar con Pakistán, Narendra Modi ha buscado acreditar políticamente las tensiones y fricciones con Pakistán, su país vecino y rival, este país que tiene capacidad nuclear, al igual que la India. Y es que el 14 de febrero hubo un ataque terrorista en el territorio de Cachemira, dejando a 40 soldados indios muertos, lo que levantó la contraofensiva y la contrarrespuesta de Narendra Modi con un ataque aéreo. Recordemos que toda esta coyuntura le ha servido políticamente a Narendra Modi para distraer el malestar económico y buscar los temas para ingresarlos dentro de la campaña electoral, temas relacionados con la seguridad nacional y alentando este sentimiento patriótico. Ahora, bueno, hablando de los otros problemas de Modi, pues ahí está todo el tema de pues el ataque terrorista el 14 de febrero, que me parece que es muy importante porque es como la antesala que permite que Narendra Modi acredite electoralmente este ataque terrorista del 14 de febrero en donde 40 soldados indios mueren, y entonces se abre esta bandera de la seguridad nacional, esta bandera del nacionalismo, del patriotismo, y que le cae como anillo al dedo. ¿Qué piensan? Claro. Pues es curioso porque sí le cae como anillo al dedo, porque a diferencia del 2014, cuando Modi tenía una plataforma electoral muy clara, con políticas públicas que estaba proponiendo, planes económicos, o sea, ahorita no pareciera que hay una campaña clara de parte de Modi. Venía a la baja, no tenía muchas propuestas, y esto de Gujarat sí le sirvió, de Pakistán le sirvió mucho para subir para la llegar a popularidad, ¿no? Pero a través de un argumento, como dices tú, nacionalista, sí, claro, de seguridad. No es el mismo Modi del 2014 que planteaba cambios económicos. Ahorita es un Modi mucho más limitado, sí, que aparece como uno de estos, como dicen en inglés, strongman, ¿no? Como nada más un tipo duro. Exacto. Que no tiene ninguna propuesta. Es muy interesante ese cambio del 2014 ahora. Y hay gente, digamos... O sea, de lo económico más a lo de la seguridad, ¿no? Y lo simbólico, digamos, el nacionalismo sin ningún sustento de políticas públicas, pareciera, porque no hay propuestas. Claro. El Congreso tiene otro tipo de propuestas, pero en ese sentido le ha venido muy bien lo de Pakistán. Mario, dos países nucleares, estamos hablando de India y de Pakistán. Claro, a mí también, yo coincido con Daniel, le viene muy bien al dedo este tema. Yo tengo mis suspicacias en cuanto al evento en sí. Digo, no tengo elementos para afirmar cosas, pero me parece muy extraño la zona, el momento, etcétera. Pero la estrategia de Narendra Modi está basada hoy en día en ofrecer seguridad. Él se hace llamar Chokidar, es decir, el vigilante de la nación. El guardia, claro, ¿no? Y lo que ha hecho es justamente ante la ausencia de propuestas, porque lo que vemos en otras democracias donde es posible reelegirse es que los gobiernos proponen continuar con políticas que han funcionado y quitar aquellas que no han funcionado. En el caso de Narendra Modi no tenemos eso, porque no tiene cifras que presumir. Ha retenido la información de los organismos que se dedican a las estadísticas. Sí. Hoy sabemos por proyecciones que se hacen que el desempleo aumentó en 6.1%. Es decir,
los millones de empleos que le prometió a los jóvenes que votaron por él no han surgido. Prometió bajar los impuestos, no los ha bajado. De hecho, ha utilizado un impuesto que en la pasada administración de la United Progressive Alliance se implementó, que es un impuesto adicional al IVA. Lo ha utilizado para seguir extrayendo dinero, y entonces esa baja de impuestos que le prometió a los empresarios no ha ocurrido. Entonces, ante la ausencia de estas políticas, lo que promueve es hay que tener seguridad, y seguridad frente al exterior. Y además pone justamente en crisis el diálogo que se venía sosteniendo con Pakistán. Además, sí, es un ataque el que él realizó, violando todo el derecho internacional. Invade territorio pakistaní para tomar acciones en contra de una célula terrorista, que no pongo en duda el hecho de que Pakistán efectivamente ha sido un lugar donde se organizan células terroristas. Sin embargo, ante el derecho internacional no puede tomar acciones como la que tomó, que fue bombardear estos campamentos. Fue un ataque aéreo. Claro, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que se toma en el contexto de la reunión entre Rusia, India y China. Y tanto Rusia y China, ante el comunicado que hace la ministra de Relaciones Exteriores de que tomamos esta decisión para salvaguardar la seguridad del territorio, Rusia y China deciden no emitir ningún comunicado al respecto. Entonces, eso nos habla de la trascendencia que tienen las acciones que tomó Narendra Modi, de nuevo, ante el hecho de que no tiene nada que presumir. Ahora, ya para irnos a un corte, el tema de Cachemira y toda la relación con Pakistán, ¿genera consenso dentro de los partidos políticos? Pues es que es un tema que fluctúa mucho, ¿no? Yo veo que los partidos políticos van acomodándose respecto al tema de distintas formas, en distintos momentos. Claro. La relevancia que ha tenido para el BJP desde los 90 es que es justamente la excusa para desarrollar el programa nuclear. Es una excusa constante de confrontación, claro, que además habla de este mismo problema interno con la comunidad musulmana. Entonces no creo que haya consenso, me parece que va cambiando. Y el propio BJP ha ido, es decir, una de sus propuestas, no solamente de este gobierno, sino del primer gobierno del BJP con Atal Bihari Vajpayee, fue quitarle la excesiva autonomía que el Estado tiene con respecto a la Constitución. En India los estados no tienen una constitución local, y la autonomía está restringida por temas que están muy bien especificados en la Constitución. En el caso de Jammu y Kashmir no es así, tienen mayor autonomía. Entonces, una de las propuestas del BJP era reducir esa autonomía. Entonces, en el primer gobierno del BJP no la redujo, y en este gobierno tampoco la ha reducido por los costos políticos que ello implicaría. Okay. Pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos hablando de estas elecciones en India que tendrán el resultado electoral el 23 de mayo. No se vayan. El Congreso Nacional ha marcado la vida política y la gobernanza en India, el partido laico y de centro izquierda que ha gobernado en la mayoría del tiempo a partir de que India se convirtió en un país independiente en 1947. Este país cuenta con un robusto sistema multipartidista, sobre todo destacando 7 partidos políticos nacionales y una diversidad de partidos políticos regionales. Recordemos que en esta ocasión, en las elecciones del 2019, se presentan 2 coaliciones principales. La Alianza Progresista Unida, que encabeza Rahul Gandhi, el hijo de Rajiv Gandhi, y por el otro lado, la Alianza Democrática Nacional, en manos del actual mandatario Narendra Modi, quien está buscando la reelección. Yogendra,
Platícanos un poco de este Congreso, del Partido del Congreso. Es una institución dominante y hegemónica, es el partido que más años ha gobernado en la India a partir de su independencia en el 47. ¿Qué tipo de ideología política está impregnada bajo el sello Nehru-Gandhi? Bueno, la existencia de Congreso es más de 100 años, ¿no? Inclusive antes de la independencia, pues ya, digamos, de hecho, jugó un papel muy importante en la lucha de la independencia. Y después Jawaharlal Nehru se hizo presidente, después se hizo primeras elecciones en 51, y después de Shastri ya la hija de Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, se hizo primer ministro, y después ya Rajiv Gandhi. Entonces, no solamente estamos hablando de un partido, sino también estamos hablando de una familia, una dinastía, un apellido. Pero Indira asesinada y Rajiv también. Sí, los dos. Sí, eso es Indira Gandhi importante, fue asesinada por sus digamos. Su guardaespaldas, ¿no? Guardaespaldas, y Rajiv Gandhi por una bomba suicida de parte de, digamos, tamiles. De los tamiles, sí. Exactamente, ¿no? Y después ahora ya tenemos al señor Rahul Gandhi, y también en la, digamos, en la campaña está la hermana de Rahul Gandhi, que es Priyanka. Y la mamá. Y la mamá, bueno, ahorita, Sonia, ¿no? últimamente en esa campaña no ha aparecido, digamos, físicamente, pero digamos que sí, ha sido una mujer de mucha Entonces, influencia. Congreso, la ideología, pues ha cambiado, digamos, dependiendo digamos, de tiempo, porque estamos hablando de casi 60, 70 años, ¿no? Nehru es considerado que tenía, digamos, cierta ideología progresista, y hasta algunas cosas socialistas, podemos decir, al principio, ¿no? Pero, digamos, yo no estoy de acuerdo con Mario Mario, en ese sentido, Mario. que es un partido con tendencias seculares. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso, porque en sus campañas ha usado conceptos de, digamos, de castas, conceptos de religiones, etcétera, etcétera, en sus políticas, en sus agendas, etcétera. Bueno, pero las castas están abolidas, ¿no? O sea, están prohibidas por la Constitución. Digo, aunque siguen siendo un mecanismo de control social. Exacto. ¿No? O sea, el tema del estatus en la India es muy importante todavía. Sí. ¿No? En cuanto a la ley, digamos, obviamente todas esas discriminaciones y todas esas como marginalización están, digamos, prohibidas, sin duda alguna. Práctica es otra cosa, ¿no? Lo que te decía, claro, que, digamos, cómo maneja secularismo o secularidad, digamos, los partidos políticos es diferente, y cómo se vive en vida cotidiana es totalmente diferente, ¿no? Y hoy en día no es un país que esté sufriendo violencia por esa fricción de las comunidades constantemente. Eso no sucede, digamos, en vida cotidiana, ¿no? Hay momentos, y tal vez haya lugares donde esté, ¿no?, un poquito más grave la situación, y en otras totalmente bien, ¿no? En cuanto a la ideología, digamos, a lo de Congreso, yo no diría que sea secular, pero sí ha sabido manejar ganar las elecciones, y ha sabido manejar estar en el poder, porque, digamos, inclusive ha hecho alianza con los partidos cuya ideología va totalmente en contra de ellos, ¿no? Entonces, digamos, ha habido varios gobiernos con alianzas con otros partidos, que no solamente a nivel nacional, sino también a partidos regionales. Por ejemplo, en Uttar Pradesh es el estado más importante en cuanto a número de asientos políticos. En el Lok Sabha. Exactamente. Entonces, siempre Congreso ha tenido mucha, digamos, presencia, y algunas inclusive alianzas con algunos partidos muy importantes como es Sapa o Basapa, de esos. Ideología de Congreso, sí, ha mantenido el poder, yo diría. Bueno, efectivamente. Ahora, tenemos en estas elecciones del 2019 que se presentan, digo, ya dijimos, hay 7 partidos políticos nacionales, y bueno, hay bastantes regionales importantes, y tenemos 2 coaliciones que se presentan de manera importante. La Alianza Progresista Unida, ¿no?, que es la APU, o como ya Mario lo mencionó en inglés, y que es una coalición de distintos partidos de centro-izquierda, ¿no?, progresistas y como llamados a la socialdemocracia. Y luego tenemos la Alianza Democrática Nacional, ¿no?, que está también comandada por Narendra Modi. Dentro de la primera alianza está Rahul Gandhi, ¿no?, hijo de Rajiv Gandhi. ¿Cómo estás viendo este liderazgo, esta personalidad, la figura de Rahul Gandhi en estas elecciones, Daniel? Pues pareciera que es
el peor problema del Congreso es tener a este candidato, ¿no? Que ya lo comentábamos ahorita, porque no es lo mismo tener a alguien como Indira o alguien como Rajiv, porque Rahul es totalmente ajeno a la vida cotidiana de la India, la gente no lo ve como cercano, tiene un hindi que no funciona muy bien en público, no es un buen orador, además su vida personal está claramente desvinculada de la realidad cotidiana de la India, y además es el heredero, como decía yo, de una dinastía, más bien de una dinastía, ¿no? Eso creo que es el lastre más grande que tienen en el Congreso. Ahora, lo que es muy interesante, que no se comentaba ahorita, no solo es que el Congreso haya logrado ganar las elecciones, sino que históricamente es un prestigio gigantesco, ¿no? Es como pensar que figuras como Zapata o fueran del PRI, ¿no? O sea, no es así, no es el caso, pero en el caso de la India, pues pueden apelar al estandarte de Nehru, de Gandhi. Gandhi fue presidente del Congreso. Fue toda una marca, ¿no? Un sello histórico, político. Entonces, hay una cosa muy interesante, que no solamente el propio poder dinástico de los Nehru ha llevado al declive del partido, me parece en gran parte, sino que también algo que está en juego ahorita es esa narrativa histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco se construyó una estatua muy grande de Sardar Patel, que era el ministro del Interior de Nehru, que siempre ha sido como visto, como enfrentado con Nehru en ciertos temas. Entonces, el BJP está tratando no solamente de pasar una agenda distinta, sino de reemplazar ciertas narrativas históricas que tienen que ver con el Congreso. Claro. Es como si de repente saliéramos como se ha tratado de hacer, a decir que ciertos personajes históricos no son tan malos como pensábamos, ¿no? Porfirio Díaz. Estoy dando ejemplos así como para ponerlo claramente, ¿no? Y ya nada más para terminar, eso llega al grado extremo de que incluso ha habido iniciativas para cambiar libros de historia, no libros de texto, para cambiar ciertos episodios. Y en ese sentido, el partido del Congreso no es nada más un partido muy pragmático, sino que es toda una institución, nacional, ¿no? Nacional. Que no es que sea bueno o malo per se, pero es importante porque y además simbólicamente... que también ha dado prestigio internacional, ¿no? O sea, la India está también sellada por esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo en otras palabras, Mario? Que los apellidos, o sea, la magia del apellido en esta ocasión, ¿le ayuda o le desayuda a Rahul Gandhi? Pues las dos cosas, es decir, ante la crisis que tiene el partido del Congreso justamente de un liderazgo claro, necesita utilizar lo que siempre ha utilizado, que es el apellido y a la dinastía. Pero sí, Rahul no es el mejor candidato, aunque ahora se asume como candidato. Si lo comparamos con el Rahul del 2014, que salía a entrevistas y temeroso decía, no es que yo no soy el candidato al primer ministro, hoy en día sí lo tenemos afirmando que él es el candidato, pero con muy poca experiencia, que es lo que se le critica más. Es decir, es un hombre que pocas veces ha participado en las discusiones trascendentales del Parlamento. Como Daniel decía, se le ve muy poco con la gente. Hoy en día ya accede a tomarse fotos con la gente, que era algo que no hacía y que tiene que implementar porque es algo que Narendra Modi hace. Al primer ministro le encanta tomarse selfies con cualquier persona, va caminando en la calle, sí trae guardaespaldas, pero digamos no lo aíslan de la gente, cosa que Rahul tuvo que aprender y que lo obligó a hacer. Y también hay que situar, a mí me llama más la atención la figura de Priyanka que la de Rahul. Priyanka siempre le ha hecho campaña a Rahul, siendo parte aún no formal del Congreso. Hoy en día ella es la secretaria general de las Juventudes del Congreso. Ahora está luchando por una candidatura, entonces está ya dentro del Congreso y entonces eso le abre la puerta para utilizar, ¿no?, la plataforma. Pero lo que nos deja ver es justamente el uso de la familia, porque el Congreso, parte de la última etapa del Congreso, cuando se convierte en partido, se construye a partir de la familia Nehru Gandhi. Claro. Y entonces tiene que hacer uso de ese recurso para poder seguir existiendo. Pues bajo el liderazgo de Narendra Modi, India busca convertirse en un país de ingresos medios hacia el 2030, pese a las enormes complejidades de su economía, que ya crece a más del 7% a nivel anual. Por otro lado, tenemos que el primer ministro ha emprendido una serie de reformas económicas, empresariales y fiscales, pero que siguen reclamando con su enorme crítica la tasa alta del desempleo y sobre todo el enojo de los jóvenes. Por otro lado, recordemos que para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible hacia el 2030 el mundo necesita del éxito económico y social de la India.
Digo, de manera genérica, ¿en dónde colocaría sus grandes éxitos y fracasos? Bueno, el sábado pasado él dio una entrevista en un canal donde ya, obviamente, como también estamos en la contienda, ¿no?, de electoral, etcétera, entonces se habló de todas sus como propuestas, logros, ¿no?, qué es lo que ha hecho. Y de hecho, cuando le preguntaron, por ejemplo, de desempleo, él se defendió o mencionó que él ha creado oportunidades para generar los empleos. Pero no dio sino cifras. los empleos. No dio cifras. No exactas. ¿No? Y además está bloqueando al Instituto de Estadísticas, ¿no? Porque digo, creo que se habla del peor desempleo en los últimos 45 años. Sí. Aumentado. ¿No? Aumentado claro, desempleo, ¿no? Pero eso no sé si él está bloqueando, ¿no? Okay. Digamos, la información. El eso primer yo no estoy ministro es seguro. el que nombra al encargado. El primer ministro es el que nombra al encargado del aparato estadístico. Sí, claro que sí. Okay. Entonces, no, según ustedes, él está bloqueando porque tal vez las cifras no estén. Pero no las ha dado a conocer, no es que nosotros estemos suponiendo algo, es que no se han hecho públicas. No, por eso, todo lo que nosotros sabemos es a través de la información que tenemos en medios de comunicación y las páginas de investigación del gobierno y de otras, digamos, instituciones. Pero entonces, ¿no?, tiene el problema muy fuerte del desempleo. El desempleo es un problema en la India. Muy fuerte. Sí, y ha aumentado, sin duda alguna. Aunque es un tema, digamos, que políticamente se ha cargado en los últimos meses, en realidad, porque hace un año no se hablaban de otras cosas que le fallaron, digamos, a Modi. Ahorita no hemos comentado ese experimento que hubo en el 2016 de la llamada desmonetización, ¿no?, que fue o sea, se planteó como un programa para combatir el dinero sucio y la corrupción. El dinero negro. En esencia consistió en sacar de circulación casi el 90% de los billetes, ¿no? Más bien, el 90% de la riqueza en billetes. Y generó colas, malestar y empobrecimiento. Claro. Porque la gente, se dio un plazo para que la gente cambiara sus billetes antiguos por billetes nuevos, pero se puso un límite para el número de billetes que se podían cambiar. Es decir, la implementación fue muy mala y eso repercutió en la pérdida de ahorros de muchas personas. Se paralizó muchos sectores de la economía que funcionan con dinero en efectivo, sobre todo en el campo, ¿no? Claro. Los pagos de salarios, insumos, este tipo de cosas. Y además lo implementaron al mismo tiempo que el nuevo impuesto que comentaba Mario, lo cual generó no solamente mayor desempleo en sectores rurales, sino mucho descontento, ¿no? Entonces, más allá de que si hay cifras que se están ocultando o no, hay cosas muy concretas como ese que fue un gran error, ¿no?, en términos económicos, en términos políticos, que le va a pesar, yo creo, mucho más que el asunto de las confrontaciones étnicas o el desempleo. Creo que eso va a estar. Ahora, pero en términos de luces, ¿no?, de los éxitos de Narendra Modi, ¿ha bajado la corrupción? Porque fue una de sus principales propuestas en el 2014, ¿no? Y también la inflación, creo que sí ha logrado bajar la inflación. Pues lo ha controlado la inflación, pero parte justamente de la estrategia de la desmonetización tenía que ver con controlar la inflación que se estaba, digamos, saliendo de los márgenes que estaba manejando no solamente su gobierno, sino también el pasado gobierno. Pero en cuanto a las luces, en cuanto a la corrupción, a mí lo que me llama la atención es decir, al menos se ha disminuido, porque ya no ha sido tan evidente los casos de corrupción, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que a los 2 años de que toma posesión Narendra Modi, hay una campaña justamente para limpiar la política, y el hombre sale con sale a barrer la calle, haciendo alusión a que vamos a empezar a barrer la corrupción. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que hace el acto como si yo no genero la corrupción, pero él forma parte del sistema que ha, digamos, proliferado la corrupción, porque los casos de corrupción no han involucrado únicamente al partido del Congreso, sino también al BJP y en general a los políticos. Si revisamos los expedientes de los candidatos, 600 candidatos hoy en día tienen expedientes criminales. Eso nos habla del índice de corrupción, es decir, de las prebendas que se tienen que dar. Incluso por asesinato. Claro, criminales, exacto. Y al final del día eso es corrupción. Entonces, claro, y además era una exigencia de la población reducir los casos de corrupción, ¿no? Ahora, dijiste 600 candidatos, entonces estamos hablando que hay más de 1,000, 2,000 partidos, aunque no todos están registrados y hay 7 nacionales, ¿no? Digo, porque pues eso dependiendo de los estados. Por ejemplo, en Telangana hay 645 candidatos,
de un universo de 50 partidos políticos entre los nacionales y los regionales. Es un buen ejemplo. Sí, Claro. Y luego otro tema, nada más redondeando, este es el tema de la representatividad, porque Claro. nos lo saltamos al principio, pero eran 543 asientos, ¿no? Escaños. Para 900 electores, 900 millones de electores. Entonces, cada representante representa más o menos 1.7 millones de personas, ¿no? Entonces, ya hay otra dimensión de todo este experimento democrático que es fascinante, porque no sabemos si se puede hablar de representatividad en esos términos, ¿no? ¿Cómo vas a representar a tanta gente? Claro. O sí, tal vez sí, pues, pero es uno de los como facetas más fascinantes, ¿no? Esta magnitud del experimento que se lleva a cabo y que además funciona, ¿no? Yo preguntaba en la India gente si la gente se preocupaba del fraude, por ejemplo, porque en México estamos como obsesionados por el fraude, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y uno pensaría que con tantos electores, con tanta complejidad, pues habría más fraude, y la gente no es un problema, incluso con esta magnitud, ¿no? Eso te habla de que al margen de quién esté compitiendo o qué partido sea, el sistema democrático funciona, no sabemos si eficientemente, pero al menos tiene enorme legitimidad, ¿no? No es como el IFE aquí, que viene siendo desprestigiado desde hace mucho por distintos motivos, ¿no? La gente tiene desconfianza. Allá hay una legitimidad enorme de la comisión, y eso es muy importante, ¿no? Y tendríamos que nosotros ver cómo se logra esa legitimidad, ¿no? Porque solo así funcionan las democracias, ¿no? Con estas instituciones. Claro. Ahora, India está creciendo a una tasa de más del 7%, pero también tiene grandes obstáculos económicos. Y esto está generando deterioro y malestar social. O sea, esto lo vamos a ver en la matemática de las urnas. Digo, seguramente va a ganar el BJP o el Partido Popular, pero quizá con menos escaños, menos asientos, Yugandhar. Bueno, sería difícil decir ese es como ser profético, ¿no? Claro, Sí. claro, pero ¿cómo ves? Bueno, Narendra Modi, que es como la cara de campaña, de hecho, ¿no? Sí. Porque no debía de ser de esta manera, porque creo que sus trabajos y el partido debía de ser, ¿no? Sí. Pero ahorita él es la cara de campaña y va muy fuerte, también tomando en cuenta que otros candidatos no tienen esa presencia, no han tenido esa presencia. Entonces es muy probable que sí, digamos, BJP gane. Sí. Y gane tal vez por mayoría. Y entonces otra derrota histórica para el Partido del Congreso. Digo, vamos a ver, ¿no? Creo Vamos a ver con la es posible que matemática. aumente el número de asientos de Congreso. O sea, que no le vaya tan mal como 2014. Como la vez pasada, Sí. tal vez no. Tal vez no. Ahora, y en términos de los indicadores sociales, o sea, tenemos ahí, India es un país de enormes contrastes, ¿no? Con un lujo desenfrenado y otras regiones y muchísimos lugares con una pobreza, un atraso extenuante. También se le ha criticado a Narendra Modi que ha reducido el presupuesto social para la salud, para la educación. ¿Cómo ven este tema? Pues hay una clara enfoque desde su gobierno en Gujarat, el llamado modelo Modi, ¿no? Que era una especie de estrategia de desarrollo que sí descuidaba sectores claves, ¿no? Sobre todo el sector agrario. O sea, hay una crisis del campo que no es culpa del BJP, que viene desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con endeudamiento, con la falta de productividad y demás, que es algo que Modi no ha atendido. O sea, en ese sentido, sí hay un claro sesgo hacia el sector terciario, sobre todo, ¿no? El sector de la información, de los servicios, del turismo, y no se está favoreciendo ni la agricultura, que es casi el 50% de los empleos están ahí, ni la industria, ¿no? O sea, India no es China, no es una potencia manufacturera, y eso a la larga pues va a tener consecuencias para el empleo, para el crecimiento. Entonces yo creo que sí, el modelo Modi es limitado en su duración, porque no atiende a las bases materiales de la economía, ¿no? Que son la agricultura, la industria, y se concentra en este sector que es muy importante mediáticamente, ¿no? Porque en la portada de Time aparecen los ingenieros indios de sistemas y demás, pero sí hay un descuido de sectores importantes, y ahí esa va a ser una bronca que se van a enfrentar probablemente en unos 5 años cuando vuelva a haber elecciones, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos, conclusiones, últimos comentarios sobre la jornada electoral en India. Volvemos.
De vuelta en este programa sobre elecciones en India, últimos comentarios. Daniel, México fue el primer país de América Latina de haber establecido relaciones diplomáticas con la India. Tenemos un nuevo presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, y se han dado giros en la política exterior. ¿Cómo estás calibrando nuestras relaciones con la India? ¿Tenemos que tener un mayor activismo político y económico? Sí, claro, y además con esta política tan agresiva de Donald Trump tendríamos que estar buscando otros mercados. Desgraciadamente, en la política mexicana exterior hay un peso demasiado significativo de la relación con Estados Unidos. Entonces se pierde de vista a otros lugares como no solamente India, sino también China. Entonces, desde el pasado gobierno se hablaba de voltear a Asia, pero es un discurso que se maneja desde los años 80. Sí. Y además cuando se habla de Asia, se habla únicamente de China y de Japón. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con India? Claro. Es la tercera economía de Asia y está dentro de las 10 economías globales. Entonces, evidentemente, yo esperaría que este gobierno diera un giro en cuanto a su política para diversificar los mercados. Obviamente, India no es la solución, como tampoco es China en términos comerciales de buscar y asegurar una alianza comercial. Y ahí también hay que dejar muy en claro que la parte más activa es la India. El gobierno indio está más interesado en firmar un tratado de libre comercio con México. Y también ahí hay que destacar que India ya tiene un tratado de libre comercio con el Mercosur, con Colombia, y está en vías de firmar uno con los países de Centroamérica. Pero le interesa más el mercado mexicano, sin embargo no ha tenido la misma recepción por parte del gobierno mexicano y en sí de los empresarios mexicanos, porque me parece que todavía permea una suerte de orientalismo, ver a India como esa parte espiritual donde no se produce y donde hay nichos muy importantes económicos. De entrada la comida, el tamarindo que nosotros consumimos acá también se consume en India, pero no le han agregado chile, por ejemplo, el chamoy. Todas esas opciones son muy viables para vender en India. Me parece que el empresario se cierra y también cuando voltea a ver a Asia, únicamente voltea a ver China y Japón por circunstancias muy particulares. Entonces yo esperaría que este gobierno planteara una nueva relación, no solamente con Asia, sino en particular con India. Pero, siendo honesto, no veo eso. Desde cómo está organizada la Cancillería en únicamente 3 subsecretarías, me parece que no es la mejor forma de abordar la relevancia que tiene Asia, ¿no? Debería de haber una subsecretaría para Asia, una subsecretaría para Europa, una subsecretaría para América Latina y una para África. Pero no sucede eso. Entonces, me parece que desde ahí nos habla la importancia que tiene la región. Y además India tiene un posicionamiento importante, es país BRIC, es decir, forma parte de Brasil, de este grupo con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Daniel. Pues esa etiqueta de los BRICS ya está un poco les está yendo caducado mal porque no les está yendo tan bien. Sí, pero nunca lo plantearon como ser una organización, ¿no? No, pero me refiero a que no creo que sea, digamos, el momento que fue hace unos 10 años. Sí, no, se ha ralentizado todo mucho. No ha tenido tanta Una de las vitalidad. cosas que yo creo que deberíamos hacer, tal vez, si bien es difícil que estos nexos se hagan así inmediatamente, una de las cosas que sí es muy interesante de la India es la manera en la que se manejan internacionalmente, que es una cosa que México hacía mucho antes, ¿no? Hasta los años 60, 70 había una política exterior muy clara de independencia, de autonomía, de posicionamiento internacional que India ha logrado porque necesita manejarse con Rusia, con China, con Estados Unidos, con una serie de vecinos. Y ahí hay mucho que aprender en términos del multilateralismo, de la agenda exterior independiente, que México, como dice Mario, está totalmente supeditado a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Más que económicamente, creo que el aprendizaje ahorita podría ser ese tipo de enfoques, ver cómo se maneja esa diplomacia, ese multilateralismo muy hábil, muy, ¿cómo decirlo?, muy de vanguardia, que no lo pensamos, pero lidiar con el Medio Oriente, con el centro de Asia, con Rusia, es una complejidad, es importantísimo. Y ahí hay mucho que aprender para la Cancillería, como dice Mario, y en general para los analistas, creo. Yogendra, enseñanzas de India en México. Bueno, yo estoy más en el Centro Cultural de la India, ya llevo aquí casi 2 décadas, entonces en mi experiencia ha sido que el interés hacia la India
en México ha aumentado bastante. Obviamente existe eso, ¿no? Todo ese espiritualismo, espiritualidad, etcétera, de la India, que también yo no niego que sea, porque es uno de los productos muy importantes de parte de la India al mundo. Sí. Entonces la cultura de la India pues se aprecia y se vende inclusive, ¿no? Y tanto que ahora ya tenemos Día Mundial de Yoga, ¿no? Sí, claro. Y se celebra muchas veces en el Ángel de la Independencia. Lo que, digamos, obviamente eso se puede leer de muchas maneras, pero a mí me da mucho gusto que India esté presente, sí, ¿no? En ese lugar emblemático de Ciudad de México, que habla mucho. Entonces, sí hay una sed de conocer más de la India, digamos, en México. Parecería, digamos, como una propaganda, pero la embajada cuando cada vez que, digamos, menciona que ha aumentado, digamos, el negocio, especialmente de parte de India en México. Ahora, no estoy muy seguro de o no estoy muy enterado, qué tal sea al revés, qué tanto negocio de México está en la India. Creo que se podría aumentar, ¿perdón? Cinépolis, ¿no? Sí. Pero se podría aumentar mucho porque sí hay muchos intereses culturales, culinarios, claro, que, digamos, compartimos en la India y en México. Así es, muchísimas asignaturas pendientes, pues en materia de diplomacia y política exterior, ¿no? Que ha sido histórica y tenemos que voltear a ver a este siglo del Pacífico, ¿no? El siglo XXI. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Ojalá y tengamos oportunidad de verlos nuevamente. Y a usted que nos acompaña en el canal del Congreso, estaremos pronto en una nueva jornada electoral, revisando y analizando las elecciones al Parlamento Europeo. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.